Bueno, ya estamos de vuelta aquí en UCI Noticias y estamos en contacto vía telefónica con el doctor Luciano López. Él es constitucionalista y experto en temas de asilo político. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Muy buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Sí, doctor. El día de ayer se ha presentado, ya se ha remitido un expediente. El embajador de Uruguay ya expresó de que queda en manos del presidente de la República Oriental del Uruguay el evaluar la información que han enviado para ver si se le da o se le otorga un asilo al expresidente Alan García. La primera pregunta, doctor López, ¿cuánto esto es una decisión política y cuánto una decisión ajustada en sí al derecho internacional? Que creo que tiene ambas cosas, Miguel. ¿Por qué lo digo? Porque la Convención sobre Asilo Diplomático dispone en su artículo 3º que no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas. Entonces ahí hay una distinción de carácter jurídico, ¿no? Porque una de las alegaciones que se dice es que el doctor García no está procesado e incluso se dice que no está inculpado. Sin embargo, lo que sí es cierto es que está investigado y tiene una medida de coerción que es el impedimento de salida. Entonces, indudablemente que ahí hay una cuestión jurídica, pero también política, porque la propia convención dice que el Estado asilante, en este caso el gobierno del Uruguay, es el único que está facultado para decidir si un delito es político o no. Entonces, la pregunta es, si él está facultado, entonces puede hacerlo, si me permite la expresión, porque le da la gana, da la impresión que parcialmente sí y no. ¿Por qué? Porque tampoco puede hacer algo contrario al artículo 3º de la Convención. Lo que sí genera, y esa es la impresión que me da, que si el Estado peruano considera que el gobierno de Uruguay habría incumplido el artículo 3º de la Convención, porque si bien tiene una facultad discrecional, tampoco es que pueda ir contra la propia Convención que señala que en delitos comunes no debería proceder el asilo, que las controversias entre Estados no las pueden solucionar necesariamente ellos. Entonces, esto podría desembocar en una instancia internacional, como sucedió con el único caso que existe en el derecho internacional público, que es el famoso caso del fundador de APRA, el doctor Ramón Aya de la Torre, que terminó en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Correcto. Que dicho sea de paso, es importante saberlo, es el único caso de asilo de controversia entre Estados que llegó a una instancia internacional. No hay otro caso, es el único caso, porque es un caso paradigmático. ¿Cuál es se ha dicho de que el gobierno de Uruguay tiene todo el tiempo que crea conveniente para resolver el caso? ¿Es así o se estipula un cronograma, una fecha exacta, 3 meses, 6 meses, 9 meses? ¿Cuánto tiempo puede durar? Es muy interesante tu pregunta, porque la Convención de Asilo de Caracas, que es la que regiría este tema entre los estados, no tiene unos plazos para ser otorgado. Así que en principio no habría unos plazos claramente establecidos. Las leyes internas del Uruguay lo que sí tienen es una ley para refugiados. Y claro, es interesante saber cuál es la diferencia entre asilo y refugio. En realidad la única diferencia es que el asilo es estrictamente sobre temas políticos y el refugio es cuando una persona, como el caso de los venezolanos, que son personas que salen de un país por diversas razones, entre ellas las de carácter político. Es decir, el refugio es mucho más amplio. Entonces, los uruguayos sí tienen una ley para refugiados y, por ejemplo, que tienen un procedimiento con muchos plazos. Por ejemplo, uno de ellos que dice que tiene que evaluarse en 90 días. Pero ellos no tienen una ley específica para el tema de asilo. Entonces ya queda discrecionalidad del propio gobierno del Uruguay ver si usan los procedimientos para refugio o simplemente, como no hay una ley en específico, se toman pues el tiempo que ellos consideren prudencial.
que es lo que entiendo quieren hacer, porque ayer a través de medios de comunicación he escuchado las declaraciones del vicecanciller de Uruguay, que él ha señalado que van a tomarse el tiempo prudencial para analizar este tema, y por eso es que han acudido a la cita con la Cancillería peruana para recibir el descargo, la memoria, la nota que ha emitido nuestro gobierno con relación a este tema. Me imagino para ver un poco también el clima político que existe allá, ¿no? Las fuerzas también están ahí un poco, algunas en favor del asilo y las otras fuerzas políticas en incertidumbre, recibiendo solo información del Perú. Y es que la información política del Perú no es que llegue con tanta fluidez o sea de mucha atención para el pueblo uruguayo y su clase política. Doctor, me ha expresado el procedimiento para el asilo político. Con respecto al caso del expresidente García, ¿usted ve las condiciones para un asilo? La verdad que yo no veo tanto, o sea, si tuviésemos que sujetarnos a las directrices de derecho internacional, me da la impresión que no habría condiciones para el asilo. ¿Por qué? Hace un momento te comenté que la única diferencia que existe entre el refugio y el asilo es que el refugio es mucho más amplio, de causales mucho más amplia, que incluyen la causal política, mientras que el asilo es estrictamente por razones políticas. ¿Por qué te hablo entonces de esa distinción? Porque ACNUR, que es una institución de Naciones Unidas, que es justamente un órgano rector en materia de refugio, paréntesis, recordemos que recientemente ha estado aquí la famosa actriz Angelina Jolie, que ha venido como embajadora de ACNUR a ver el tema de los refugiados venezolanos en el Perú. Pues este órgano rector tiene un documento que se llama Directrices sobre Protección Internacional, que es de septiembre del año 2003, que incluso está en internet para quienes estén interesados en mirarlo. Y esta guía dice cuándo los estados pueden tomar como referencia cuando existen razones políticas para dictar un refugio, que pueden ser tranquilamente tomadas en cuenta para efectos del asilo, porque como te vuelvo a repetir, la única distinción es que el asilo es estrictamente político, mientras el refugio es mucho más amplio e incluye las razones políticas. Y en esta directriz, numeral 15, dice que un delito grave debería considerarse común cuando la característica predominante del delito cometido no tiene vínculos claros con su presunto objetivo político, o cuando la cuestión es desproporcionada con relación al presunto objetivo político, y por consecuencia, cuando existe la duda, predominan los motivos comunes o delito común. Aquí hay certeza o tiene elementos fuertes la defensa del expresidente García para decir que es una persecución política, es un delito político. Me da la impresión que no. ¿Por qué? Porque se basan solamente en suposiciones. He escuchado, por ejemplo, ayer al abogado del expresidente García señalar, por ejemplo, que ellos tenían fuentes internas que les decían que el fiscal, después del impedimento de salida, iba a pedir la prisión preventiva. Pero el hecho de tener una fuente puede tener, por ejemplo, ustedes que son periodistas solo por el estilo, pero para una entidad internacional, tú no puedes decir con un tema de que tengo fuentes al interior del Ministerio Público, lo cual además te diría que no que eso además es una información irregular. No se puede decir, como por ejemplo he escuchado a algunos dirigentes del Partido Aprista decir, oye, pero porque el gobierno está tratando de tomar la fiscalía. Pero esas no son pues razones sólidas ni objetivas. Entonces lo único que lo llevaría es a decir, bueno, hay una duda, pero si hay una duda, las directrices de la NUR te dice, ante la duda prima el motivo común. Doctor. Entonces por eso te lo que digo es, no es algo que yo me invento, es algo que está en las directrices del derecho internacional. Sí, doctor, para terminar, ¿cuánto afecta la credibilidad del sistema de justicia peruano, no solo el pedido de asilo, sino un eventual otorgamiento de asilo? A mí me parece que tiene un impacto que va más allá del caso del expresidente García, y yo lo he comentado en otros medios. ¿Por qué? Porque que un país como el Uruguay, que además es un país que tiene pues una muy buena reputación, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo,
que ponga el San Benito de que han otorgado un asilo a un expresidente por persecución política, porque no olvidemos que ese sería el cargo. Si es por persecución política, entonces se va a beneficiar el expresidente Conchedo, se va a beneficiar en parte también incluso el propio señor Inostroza, que no olvidemos que está en España pidiendo un asilo y está atravesando un procedimiento de extradición y que está invocando persecución política. Si bien los hechos en el caso del expresidente Toledo y en el caso del magistrado Inostroza son dos, ambos están alegando persecuciones políticas. Por eso es que lo que creo que si espero no suceda, el gobierno del Uruguay le otorga el asilo político al expresidente García, me da la impresión que por la credibilidad del sistema de justicia, el gobierno del Perú no lo podría dejar así. Tendría que llevar el caso a la Corte Internacional de la Haya. ¿Por qué? Porque afecta a la credibilidad del sistema. Tenemos otro expresidente que está fuera del país peleando una extradición, alegando persecución política, y tenemos un magistrado de la Corte Suprema que está con lo propio. Por eso es que creo que este asunto no se podría quedar así, sería muy grave, pero sería mucho más grave que el gobierno del Perú simplemente acepte esta cuestión. Ok, doctor, muchísimas gracias. Ha sido al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Luciano López, experto en temas constitucionales y en estos temas de asilo. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. El doctor Luciano López, seguro muchos medios van a requerir su conocimiento sobre este caso y sobre todo lo que queremos es que el Perú salga de este entrampamiento político, institucional, judicial en el cual nos encontramos. Vámonos a un corte comercial y regresamos con más en UCI Noticias.